El siguiente tema tenemos el 1.4 composiciones de funciones. La definición nos dice, dadas las dos funciones f de x y g de x, la composición de f y g se denota por f composición de g, ¿verdad? Dada la variable x se define como la composición de f con g es igual a f evaluada en g de x, ¿verdad? En pocas palabras vamos a hacer un ejemplo para que lo podamos ver. Dice, efectúa las composiciones f de g y g de f. Con las funciones dice f de x 2x más 1 y g de x igual a x menos 3. Vamos a realizar la primera, que es la composición de f, de f con g, que dice que esta se puede escribir, ¿verdad? Según la definición, f de g de x es igual a f evaluada en g de x. Es decir, vamos a ver, entonces sería f composición de g es igual a evaluar f de x, o sea, esta que tenemos aquí, en g de x. Es decir, que donde esté en f de x, la variable x, yo voy a colocar lo que es la función g. Como la f de x dice 2, ¿verdad? 2, y después del 2 va x, ahí voy a colocar yo x menos 3 más 1. Entonces coloco más 1 y ahora hago las operaciones respectivas, ¿verdad? Ahora 2 por x me va a dar 2x. Ahora 2 por 3 me va a dar 6, pero positivo con negativo me da negativo, entonces me daría menos 6 más 1, ¿verdad? Que es lo que ya tenía ahí. Ahora me quedaría 2x, ¿verdad? Y aquí, como este 6 es negativo y este 1 es positivo, se resta. A 6 le quito 1, me quedaría menos 5. Esa sería la composición de f con g, ¿verdad? De x, que sería 2x menos 5. Ahora me pide también hacer la composición g de f. Entonces la composición g de f es igual a, ¿verdad? Ahora sería la función g evaluada en f de x. Es decir, que en esta g voy a evaluar los valores que tengo en f de x, siempre sustituyendo lo que es f de x en la variable x, ¿verdad? Entonces, como g es igual a x menos 3, primero coloco x, pero x ahora la voy a sustituir por la función f de x, entonces sería 2x más 1 menos 3, ¿verdad? Ahora me quedaría, saco de paréntesis, me quedaría 2x más 1 menos 3. Este 2x siempre lo bajo. Aquí voy a hacer la operación porque el 1 es positivo y el 2 es negativo. Sería una resta, a 3 le quito 1, me quedaría menos 2. Y esa sería la composición de esa función. Simplemente es evaluar, en este caso, f, g en f y en la otra f en g, ¿verdad? Ahora, en los problemas nos pide, ¿verdad? En los problemas que nos tenemos de la página 123 nos pide hacer el ejercicio B, que dice efectúa las composiciones, dice f de g, la composición de f de g, ¿verdad? Y la B dice que es f de x es igual a menos x más 2, ¿verdad? Y g de x dice que es igual a x más 5. Y tengo que realizar la composición f de x. Entonces, como la composición f de x es composición de f de x es igual a f evaluada en g. Es decir, que voy a evaluar g en f. Entonces voy a ver, ¿y cuál es la función g? La función f, perdón, menos x más 2 y la función g es x más 5. Es decir, que donde está la x en f de x, ahí voy a colocar x más 5. En este caso sería, entonces, menos
Y como el menos, ahí va la x, es la que va acompañada con menos, donde está x voy a colocar ahora x más 5 más 2, ¿verdad? Que sería el otro término. Opero signos, menos con más me da menos, y menos con más me da menos también. Y me quedaría menos x más 5 más 2. Este simplemente lo bajo, ¿verdad? Que sería, aquí sería negativo, perdón, porque menos con menos da negativo. Entonces este 5 sería negativo. Y menos con más se restan, entonces me quedaría menos 3, ¿verdad? Esa sería la respuesta para este caso. Y esa sería la composición de la función f de x menos x más 2 y g de x, x más 5, ¿verdad? Eso es lo único que hay que realizar en estos ejercicios.